¿Qué tal? Muy buenos días, soy Elsa Ángeles y qué gusto saludarlos. Yo soy la directora de divulgación de la ciencia aquí en esta casa de estudios. Y bueno, vamos a hablar de algo muy importante alrededor de toda la temática que se mueve por el 8 de marzo, que tiene que ver con la violencia. Lamentablemente nuestro país está viviendo un clima de alta violencia para diferentes sectores de la población, pero uno de ellos muy vulnerables son niños, niñas y adolescentes. Ustedes que están en la preparatoria caen entre este grupo de personas de los 15 a los 17 años y también los de 18. Les voy a presentar algunos datos que tienen que ver con el grupo más vulnerable, que serían las y los adolescentes, pero sobre todo vamos a hablar de cómo podemos prevenir. Dicen los expertos que alrededor del 80% de un delito se puede prevenir. Está en nuestras manos poderlo prevenir. Solamente es cuestión a veces de estar atentos, ¿vale? Entonces vamos a conocer algunos datos, vamos a ver algunos avances institucionales y legales con respecto a esta temática, pero sobre todo protocolos personales familiares, ¿vale? ¿Cuántos son? Bueno, pues es algo muy importante. El 30% de nuestra población en México son niños, niñas y adolescentes. De 14 a 17 años, que más o menos es el grupo de edad que están en el bachillerato, sube a más del 30%. Salud sexual y reproductiva es un tema muy importante porque muchos de estos embarazos no deseados no se dan precisamente en un contexto de concesión, de permiso, de estoy consciente de lo que estoy haciendo y estoy dando permiso a tener una relación sexual con todo lo que esto implica y que implica también como consecuencia tener probablemente un embarazo no deseado, entre otras cosas. En México, 154,000 mujeres adolescentes entre los 12 y 17 años, es decir, entre secundaria y preparatoria, eran madres, es decir, 2.4% del total. En Hidalgo eran 410, 2.08%. Estamos casi con la media nacional. ¿De qué edades son madres? Bueno, a nivel nacional, 7,187 de los 12 a los 14 años ya tenían hijos. Imagínense, son niñas y niños, si acaso están ahí a un lado, que se convierten en madres y padres a una edad en la que seguramente el contexto no fue precisamente muy romántico ni como salen en las películas, ¿no? Y 146,298 tienen o tenían entre 15 y 17 años en el momento que concibieron a un bebé vivo. Otro tema que tiene que ver mucho con esta etapa de la vida y es muy lamentable y muy triste y como sociedad debería de sacudirnos totalmente es el suicidio. Defunciones por suicidio entre los 10 y los 17 años, es decir, el rango en el que estamos saliendo de la primaria, cursando la secundaria y que ya estamos en el bachillerato. En el año 2000 apenas eran 6,000, pero ustedes en el cuadro que les estoy presentando podrán ver cómo esta cifra fue aumentando. A 32 en el 2011, bajó un poquito en el 2012, 2013 bajó otra vez, en el 2014 comienza a despuntar, pero justo el año en el que tuvimos la cifra más alta fue 2016. Ahora, esta estadística está ahorita hasta 2020, que es la red por los derechos de la infancia en México, que es la que captura toda esta información a nivel nacional. Todavía no tenemos 21, 22 y 23, pandemia y pospandemia, en donde justo la salud mental es primordial. Discapacidad y vulnerabilidad, no todos somos iguales, no todos estamos en las mismas condiciones y esto es algo muy importante que tenemos que recordar. Si tú tienes la posibilidad de poder caminar, de ver, de escuchar, de hablar, de poderte mover con mucha libertad, bueno, pues a un lado de ti, por lo menos 1 de cada 10 no tiene esa posibilidad. Estamos hablando de población con discapacidad de 0 a 17 años, de 73,519, creo que lo puse muy amarillo y a lo mejor no lo alcanzas a ver, pero es alrededor del 8%. En el mundo es alrededor del 10%. Según esto, aquí en México lo tenemos un poco más bajo. Sin embargo, expertos dicen que lo que sucede es que mucha gente oculta que tiene a un pariente, a un familiar, a un hijo con algún tipo de discapacidad. Entonces estamos hablando de una población que puede ser más fácilmente vulnerable para ser violado o violada, puede ser mucho más vulnerable para que sufra un accidente, porque simplemente pasamos corriendo y no nos fijamos que ahí está, puede ser mucho más vulnerable a ser engañado a través de las redes sociales. Y de eso estamos hablando, de que si tú a un lado tienes a un compañero o compañera con algún tipo de discapacidad, tienes que redoblar las medidas de protección hacia él o hacia ella. Algo que también en México es una vergüenza.
Recientemente se hizo una reforma constitucional aquí en el estado de Hidalgo, medio se hizo, no hizo bien su trabajo las y los diputados, pero ¿de qué se trata? De prohibir el matrimonio adolescente, ¿no? Infantil y adolescente. Todavía en México hay muchas familias que permiten, toleran o incluso negocian entregar a sus hijas entre los 11, 12, 13, 14 años. Prácticamente desde que comienza su menstruación consideran que ya pueden ser factibles de venderse para un matrimonio forzado. Estamos hablando de una realidad que existe en México, ¿eh? No estamos hablando de Irán, no estamos hablando de algunos países del sur de África. Estamos hablando de México, donde todavía esto se permite. De acuerdo al censo 2020, 314,000 entre 12 y 17 años, cuando vas terminando la secundaria y estás en el bachillerato o deberías de estar estudiando, es decir, el 2.4% del total estaba casado o unido y el 75% correspondía a niñas. Así está la cifra. Y luego, bueno, hay un contexto de violencia en todo esto. Ni tampoco se embarazan por voluntad propia, ni tan conscientes, que también no tener la información adecuada es un tipo de violencia. Tampoco hay capacidad para negociar con la pareja y poder usar un condón o un método anticonceptivo. No tienen la capacidad, incluso a veces hasta de tradición familiar, de que una niña de 12, 13 años se acerca a un centro de salud a decir: quiero tener relaciones con mi novio y quiero un método anticonceptivo para no embarazarme. O sea, pónganse los zapatos de una niña de 12, 13 o 14 años para evitar un embarazo. Pero después viene también este asunto de que México ocupa el primer lugar en violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Somos el país número 1 en pornografía infantil. Somos el país número 1 en tráfico con fines de trata y explotación sexual. ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes han muerto por homicidio en México? Que es también otro tema que envuelve a todo este asunto de la violencia sexual. De acuerdo al censo de 2020, 1,449 de 0 a 17 años a nivel nacional. En Hidalgo, 13 casos registrados, pero yo no les creo mucho esa cifra. Entre 2015 y septiembre del 2020, 1 de cada 10 feminicidios en el país, es decir, cuando se atenta contra niñas y mujeres, afectaron a niñas y adolescentes. En 2019 ocurrieron en promedio 8 asesinatos al mes en este campo, especialmente niñas y adolescentes por razones de género. Y entre enero y septiembre de 2020 se registraron aproximadamente 10 feminicidios al mes. Hay otro tipo de violencias. Durante los primeros 9 meses de 2020, 947 mujeres de 0 a 17 años fueron víctimas de corrupción de menores, generalmente con fines sexuales. 157 víctimas de trata. De junio de 2020 fue la cifra más alta, 34 de ellas fueron víctimas. En homicidios, un promedio de 7 víctimas diarias. Desaparecidos, que es el otro tema. Yo quiero decirles rápidamente, soy periodista, soy activista, defensora en derechos humanos, y antes, digamos que mi tema era más violencia sexual, violencia dentro de la familia. Últimamente, sin que yo me lo propusiera, el tema está siendo las desaparecidas y los feminicidios. De enero a diciembre de 2020 reportaron 3,225 niñas, niños y adolescentes desaparecidos, no localizados o localizados en el país. 69.4 fueron hallados, un poquito más de la mitad. Los otros 998 personas de 0 a 17 años siguen desaparecidos. Esto significa un promedio de 3 niños, niñas y adolescentes al día que están desaparecidos. Esto de acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. ¿Qué avances institucionales y legales tenemos alrededor de todas estas violencias de las que les he hablado? Bueno, se hizo reformas al delito de estupro. ¿Alguien sabe de qué se trata? Bueno, les voy a explicar. Estupro es cuando un menor de edad tiene relaciones sexuales con alguien mayor de edad, supuestamente porque está enamorado, pero por el hecho de que sea menor de edad no es precisamente enamoramiento. Antes aquí en Hidalgo, todavía hace como 20 años, eso se solucionaba con que se casaran. Y el estupro se consideraba cuando eran menores de 13 o 12 años. Ahora, de acuerdo a la última reforma de la ley, se considera estupro cuando son menores de 16 años. Tipificación del feminicidio. Bueno, pues es que nosotras nos matan también por razones de género, es decir, por el simple hecho de ser niña o ser mujer es como más fácil asesinarla. Por eso se empujó tanto la tipificación del feminicidio. Y no tanto, esta es una postura personal,
No tanto porque se les castigue con más años de cárcel. A mí no me interesa que la diferencia entre un homicida y un feminicida sea el doble de cárcel. Más bien lo que sí queremos poner sobre la mesa es el hecho de asesinar a alguien con tanta facilidad, porque hay todo un sistema alrededor que protege a estas personas. Y sobre todo destacar la impunidad que hay alrededor de los feminicidios. Comienza con una bofetada de una pareja y termina siendo asesinada y arrojada a un canal, en plena vía pública donde todo el mundo la vea. Ese tipo de mensajes de desprecio hacia las niñas y las adolescentes es lo que pretendemos poner a la hora de tipificar el homicidio contra niñas y mujeres. La desaparición del plazo de 48 horas para iniciar la búsqueda, eso no existe, ya está fuera en todo el país. Si ustedes se desaparece su hermana, su sobrina, su mamá, tienen que ir al Ministerio Público, inmediatamente reportarla y no tienen que esperar 48 horas para que las autoridades judiciales la busquen. Y luego se creó el Sistema de Protección Integral a los Derechos de las Niñas y Adolescentes, conocido como CIPINA. Esta es la intención de que estén acorde todo mundo. ¿A qué me refiero? Si un maestro o maestra en la preparatoria cree que alguna de sus alumnas o alumnos tiene signos de golpes, de maltrato, depresión, alguna característica que pueda reflejar que está viviendo algún problema de violencia, tiene la posibilidad de hacer la denuncia de manera directa al CIPINA para que se activen Ministerio Público, el DIF o cualquier otra instancia de protección a las mujeres. En un hospital, si llega un niño o una niña con un golpe y los padres dicen, es que se cayó de las escaleras, y el médico dice, no, como que esto está medio sospechoso, la enfermera, tienen obligación a brincarse a todas sus autoridades del hospital y reportarlo directamente a la Procuraduría. A eso se refiere un poco el CIPINA y a proteger un poco más sus derechos en todos los ámbitos. En otra plática me gustaría mucho platicar o contarles como de esos derechos que los protege a ustedes siendo menores de edad, estando ya en el bachillerato y que tiene que ver con este nuevo sistema de protección, pero eso es tema de otra plática. Otra cosa que ya se legisló en este estado, que ya está en todo el país, que es las sanciones a los castigos corporales. Perdón, pero su mamá y su papá no tienen ningún derecho a recibirlos con una bofetada si llegaron tarde, no tienen ningún derecho a azotarlos con un cinturón porque les encontraron un churro de marihuana en su mochila, no tienen derecho a pegarles porque encontraron un método anticonceptivo en sus bolsillos. Ustedes pueden ir y denunciarlos porque está castigado en este estado el que los golpeen por cualquier razón, ¿no? Y la otra es los procesos judiciales contra la pederastia clerical. En Hidalgo no hemos sido precisamente un ejemplo de justicia al respecto. No sé si conozcan qué es la pederastia clerical, pero esto tiene que ver con los líderes religiosos, sea de la Iglesia Católica, cristiana, la que sea. Si un líder religioso abusa sexualmente de menores, de adultas también, bajo cualquier contexto, eso se llama pederastia clerical, está sancionado en este país, en este estado y debe ser denunciado. Platicando rápidamente, ¿a qué me refiero con protocolos? Ok, ¿qué puedo hacer para protegerme? ¿Qué puedo hacer para prevenir un delito? ¿Qué puedo hacer para prevenir que yo no caiga como víctima de un delito? La mejor arma es el autocuidado. Yo como padre, como madre, perdón, yo creo que muchos están pensando, híjole, yo quisiera que un policía estuviera detrás de mi hija para que no le pasara nada, eso es imposible. Pero sí puede ella convertirse un poco experta en decir, creo que si hago esto, creo que si camino por esa calle, creo que si me subo a un taxi sola, puedo correr peligro. Entonces, la mejor arma contra todo este tipo de violencia es el autocuidado. La otra, que es un principio elemental. Mi cuerpo es mío, sobre él yo decido y yo cuido mi cuerpo. Cuando hay una conciencia clara de que mi cuerpo es este estuche en el que yo camino, por el cual me presento frente a los demás, digo, hasta cuidamos lo que comemos, porque realmente queremos y amamos nuestro cuerpo. Y justo cuando amamos y queremos a nuestro cuerpo, pues tampoco permitimos que cualquiera lo toque, lo mancille, lo manipule y haga con él lo que quiera. ¿Por qué? Porque el cuerpo es mío y yo decido. Y también ese es el lema que utilizamos las feministas para luchar contra lo que ya logramos, que es la despenalización del aborto. Yo decido si soy madre o no, y yo decido bajo qué circunstancias puedo tener un bebé. Como primer signo de alarma, algo que es muy importante, cuando alguien acusa o denuncia un acoso sexual, una violencia sexual, acuérdense que violencia sexual abarca desde un tocamiento, ¿no?, a obligarte a ver pornografía, por ejemplo, hasta la violación, la penetración como tal, sea con el pene o sea con cualquier objeto. Cuando alguien dice,
es que me tocó y me sentí mal, me sentí incómoda, eso es una violencia sexual. ¿Sí? No tiene que ver dónde te tocó, qué tanto tiempo te tocó, ni si te manipuló. No. Tiene que ver con la incomodidad. Por eso es que esa es nuestra primera alarma. Maestro, padre, hermano, tío, abuelo, compañero de la escuela, quien sea, un hombre dentro del transporte. Si a mí se me acerca y me llega a rozar y me toca de una forma en que a mí me hace sentir incómoda, es una violencia y yo tengo que poner distancia. No te me acerques, no quiero que estés cerca de mí, no me vuelvas a tocar. Asumirse como sujetos y sujetas de derecho antes que de obligaciones. No es mi obligación hacer un acto sexual como tú me lo estás pidiendo por amor, por prueba de amor o porque simple y sencillamente soy tu novia y estoy obligada a ello. No estamos obligados a nada, no podemos hacer nada por obligación. Hacemos, dentro de un acto sexual, hacemos lo que queremos y de lo que estamos conscientes. Si no, no hacemos absolutamente nada. Como también no podemos ceder a que todas las compañeras nos digan, ay, sí, ponte esa minifalda, se te ve muy bien. Y yo, pues en realidad me siento incómoda con la minifalda, no me siento bien. Me siento que me entra aire por donde no debería de entrarme. No tengo por qué ponérmela. No estamos obligados absolutamente a nada. Son menores de edad cuando tienen menos de 18 años. Y si son menores de edad, siempre tenemos que concebirlos como personas que deben de tener un adulto o una adulta atrás para ser responsables o para responder por ustedes. No son adultos chiquitos, que es lo que muchas veces sucede. Muchos padres, maestros, de pronto a los estudiantes de secundaria y de preparatoria, antes de cumplir los 18 años, los quieren concebir como adultos para ciertas cosas y como niños para otras, ¿no? Entonces tienes obligaciones casi como adulto, pero no tienes ningún derecho porque eres un menor de edad. Hay que tener mucho cuidado. Mientras ustedes sean menores de edad, tal y como lo marca la Constitución y tal y como también lo marca la neurociencia, el desarrollo de su cerebro todavía no da para mucha madurez, tiene que haber un adulto o una adulta que responda por ustedes. Y ustedes tienen que acudir a él, a un adulto al cual le tengan confianza. Creer en su palabra. Ustedes tienen que hacer y generar conciencia a su alrededor, a sus padres, a sus profesores, a sus directivos, de que les tienen que creer. Tienen que creerles, son menores de edad y sobre todo siendo mujeres. Por toda una vulnerabilidad de la que les hablé anteriormente, tienen que creer cuando dicen, alguien se acercó a mí, me siento incómoda, no me gusta mucho estar en tal ambiente, no me siento bien estando en esta clase, les tienen que creer. Por eso es que las feministas tenemos este lema tan importante que es yo te creo, ¿sí? Sensibilidad a cambios en su físico, en su conducta, en sus emociones. Ustedes están en una etapa de muchos cambios, muchos procesos físicos, neurológicos, psicológicos, emocionales. Háganle caso a su cuerpo, escúchenlo. Si un día se levantan con mucho desgane, no quiero nada de la vida, no quiero ir a la escuela, bueno, tal vez está bien un día, pero sucede 2, 3, ya llevas 3 días sin ganas de ir a la escuela, sin ganas de hacer tarea, no quieres hablar con nadie. Ojo, avísale al adulto con el cual tú tienes confianza y a lo mejor necesitas terapia, a lo mejor estás pasando por un proceso de depresión o algo sucedió que te incomodó y no has podido hablarlo. Muchas de las violaciones sexuales se quedan calladas, las víctimas lo guardan y no saben qué hacer con esa información porque ni siquiera tienen conciencia clara a veces de que se trata de una violencia sexual. Generalmente lo empiezan a manifestar de otra manera, pérdida de sueño, pérdida de apetito, etc. Entonces escuchen a su cuerpo, eso es muy importante. La otra, espérenme porque casi no alcanzo a ver, comunicación pero no interrogatorio. Ah, sí, claro, tengan cuidado, que no les sometan a interrogatorios policíacos. Tú, soy menor de edad, pero no tienes ningún derecho a casi echarme tehuacán en la nariz con chile piquín y darme electroshocks para que pueda yo decirte la verdad. Voy a decirte la verdad y entonces uno debe tener la conciencia de eso. Pues voy a contar la versión de mis hechos, de las cosas, y si miento, la mentira va a caer en cualquier momento. Pero que no los traten como policías absolutamente nadie, ¿no? Y la otra cosa que también de repente la perdemos de vista. Hay un adulto, una adulta siempre responsable de nosotros, que responde por nosotros también, que nos protege, que tiene derecho a preguntarnos qué onda, qué traes en la mochila, ¿no? Pero también tenemos derecho a la privacidad y a veces eso no se concibe tan fácilmente. Yo vacío la mochila, yo te enseño lo que traigo, yo abro mi bolsa, pero si te digo que en esta bolsa traigo toallas sanitarias, dame oportunidad de que se lo enseñe a una maestra y no necesariamente sea un hombre, ¿no? Por ejemplo, a ese tipo de privacidad me refiero y es algo que tienen que hablar con sus padres y con los maestros que los rodean. En familia hay muchísimas cosas que se tienen que respetar hacia ustedes, el espacio vital, su privacidad,
Tolerancia cero a la violencia física, verbal, emocional y sexual. Muchas veces las madres o los padres decimos, oye, pero es que tu tío te quiere, lo que pasa es que nada más le gusta abrazarte y darte besitos, pero no te está haciendo nada malo. Bueno, pues hay que escucharlo. O sea, ustedes se tienen que hacer escuchar y decir, oye, pues mi tío me querrá mucho y sus besitos, pero a mí me hace sentir incómoda y me hace sentir como que mi cuerpo no lo está respetando. Así que no quiero que mi tío me dé abracitos ni besitos de ningún tipo, y tiene que haber cero tolerancia a todo ello. También cero tolerancia a comentarios, sexistas, misóginos, discriminatorios. Se les hace muy fácil en las comidas familiares, ¿no? Cuando ya están medios cohetes aquí, el papá, los hermanos, los tíos, de repente hacer comentarios sobre tu forma de vestir, o si te cortaste el cabello demasiado corto y entonces pareces lesbiana, o que si te pintaste el cabello de rosa y entonces pareces caricatura. Cuidado, hay que poner un alto a todos esos comentarios, ¿no? Tolerancia cero a conductas invasivas y agresivas. Es decir, a ver, espérate. Eres mi hermano, pero no tienes ningún derecho a golpearme la cabeza o no tienes ningún derecho a pellizcarme. Cuidado, respeta mi privacidad, respeta mi espacio vital, respeta mi cuerpo, ¿no? Y el bullying, bueno, también hay bullying en la casa, como lo hay en la escuela, y tenemos que tener cero tolerancia a ello. Los chistecitos, los apodos no son graciosos. A las personas depende el costal que vengan cargando. Imagínense ustedes que algo feo les sucedió en su casa, que la están pasando súper mal, que se sienten mal emocionalmente, y todavía tú vas y te cortas el cabello el día anterior para subirte el ánimo, y lo único que recibes cuando llegas a tu salón son burlas, ¿no? Sobre tu corte de cabello. Te hunden en un hoyo. Todas esas cosas te hunden en un hoyo. Entonces, tanto tú no debes de permitirlo, parar y frenar a quien lo haga, como tampoco debes de sumarte de manera ahí grupal, nada más porque el grupo y el barrio te respalda, digamos. Te pongas a burlarte de alguien cuando veas su rostro y dices, bueno, no sé ni por qué, a lo mejor se siente mal, a lo mejor trae un problema. Si no toleró nuestro chiste, ¿saben qué? Vamos a parar el chiste, ¿no? Y bueno, cuidado con los invitados en casa, De repente se va y se instala algún primo y ese primo comienza pues a abrir accidentalmente el baño cuando todavía no terminamos de desocupar el baño y todavía no estamos bien vestidas, o de repente se sienta en nuestra cama y quiere intimar sobre nuestra plática. Hay que tener mucho cuidado, siempre pedir respeto a nuestra privacidad. En otro momento quisiera ahondar más en estos temas porque son muy importantes y de pronto no existe la confianza para hablarlo en familia. Casas ajenas, ojo, somos muy dados, y claro, yo también lo hice de joven, que me encantaba ir a dormir con la amiga, me encantaba ir a casa de la amiga y nos juntábamos 2, 3 y nos desvelábamos, y ahora le dicen pijamadas, ¿no? En mi tiempo le llamábamos echar chisme ahí juntas en la pijama, dormirnos juntas, era muy lindo. Pero cuidado, en casas ajenas también pueden suceder muchas cosas, ¿no? No confíes en exceso, bajo la mirada, sin hostigar ni parecer psicópata, pero cuidado, si ves algo extraño en una casa, pues sal de ahí corriendo. Poner límites de manera clara y tajante. El papá de tu amiga, el hermano de tu amiga, el abuelo de tu amiga, no tiene por qué pasarse, invadir tu espacio, abrazarte, tocarte o hacer comentarios incómodos para ti. Ante la mínima desconfianza, cero permiso de quedarse en otro lado, ¿no? O sea, tú pon la iniciativa y di, pues no quiero quedarme en esa casa, ¿no? Un solo signo raro es suficiente para replantear esas visitas. Ante la duda, hablar con los otros adultos para dejar claro que pues primero está tu seguridad, ¿no? Cuidado con las bebidas alcohólicas. Yo creo que de repente en las familias hay mucha tolerancia hacia las bebidas alcohólicas, ¿no? Un bautizo, una fiesta, el cumpleaños de la abuela, circula el alcohol con una gran facilidad y de repente a los adultos les parece chistoso que el de 14 años se eche una cerveza y de repente se ponga hablador, ¿no? O que la niña de 16 años se tome 2 copas y se ponga a bailar. Pues eso no tiene ninguna gracia. El alcohol siempre nos va a poner en situación vulnerable. Hay que estar muy, pero muy adulto para saber qué vas a tomar, cuánto vas a tomar y cómo vas a responder ante esa bebida que pues, te emborracha la cabeza y que te puede hacer hablar, decir o hacer cosas de las cuales te puedas arrepentir al otro día. Entonces, de verdad, lo del alcohol es un tema serio. Hidalgo es uno de los países con más altos índices de alcoholismo, cirrosis por alcohol en el hígado y con problemas de violencia que tiene que ver alrededor del alcohol, ¿no? Y bueno, fiestas infantiles sin alcohol. Y yo digo fiestas infantiles, no me refiero a la de tu hermanito de 5 años, me refiero a los de menores de edad.
No es posible que en una fiesta de chavos de 15, 16, 17 años circule el alcohol como si tuvieran ustedes 30 años. Si cuando tienes 30 años terminas haciendo barrabasada y media por echarte más de una copa, imagínense cuando tienen 16 años. De verdad, el alcohol hay que salir huyendo, ¿no? ¿En dónde podemos correr peligro de una violencia sexual, de un rapto para trata, de un acoso, de un bullying? En todas partes. En la escuela, en la iglesia, en el club deportivo. De verdad, es muy peligroso muchos de los espacios. Simple y sencillamente tenemos que tener como las antenas ahí paradas y estar alerta, conocer a todo el personal. Si tienes de alguien tienes desconfianza, aléjate inmediatamente, conocer las instalaciones. No sé, se pueden hacer muchísimas cosas para evitarlo. Y bueno, es muy respetable la religión de cada quien, pero ningún sacerdote, ministro, pastor, lo que sea, es un representante de Dios en la tierra, perdón. Son personas, son seres humanos y que pueden caer en alguna conducta que nos haga sentir incómodos. Y a la primera incomodidad, así sea una cosa mínima, tomen distancia y pueden prevenir muchas cosas. Por supuesto, también la calle, los centros comerciales, los cines. Ustedes son muy dados a irse a caminar a los centros comerciales, ¿no? Son muy dados a echar novio en el cine. Pues sí, claro, el cine es como muy ad hoc, obscurito, cercano, nadie me ve. Podemos ser medio silenciosos y tener ahí nuestros tocamientos muy ricos, muy románticos, lo que ustedes quieran. Pero también podemos ser grabados por alguien, también podemos ser utilizados por alguien. Si esa persona con la que estamos adentro del cine me rebasa por muchos años, pues es muy probable que tenga otras intenciones de solamente divertirse más que de un noviazgo romántico, ¿no? Y en los centros comerciales, en la calle, son muy fáciles de captar chicas o niñas que pueden ser vulneradas para ser secuestradas. Y esto lo digo de manera real. Yo acompaño casos de chicas que fueron levantadas en la parada del transporte público en plena luz del día a 2 cuadras de su escuela. Entonces es una cosa seria, tienen que tener mucha precaución. Tienen que estar alerta. Lo peor que puedes hacer cuando vas en un centro comercial, cuando estás parada en una tienda, cuando estás caminando en la calle, cuando estás parada esperando el autobús, ¿no? En la micro, es estar clavada con tu celular. Si tú te clavas en el celular a contestar mensajes, a checar tus redes sociales, a reírte de un video, lo único que estás haciendo es que no estás prestando atención a todo lo que sucede a tu alrededor. Subirte al transporte público checando tu celular, error también. Si ya de por sí es bastante peligroso que vayas con audífonos y no escuches absolutamente nada, imagínate agachada viendo un video muy divertido con tus audífonos, no estás viendo lo que está sucediendo a tu alrededor. No estás captando el peligro que está corriendo alguien, tú o otra persona a la cual tú podrías intervenir y prevenirlo, y entonces ahí te vuelves sumamente vulnerable. El celular es un arma en nuestra contra o a favor. Esto de padres y madres es más para sus papás y mamás. Espero que algún día me den oportunidad en la prepa de poder hablar con ellos. Hay un montón de cosas que los padres pueden hacer. Pero bueno, si sus padres no toman la iniciativa, ustedes sí pueden tomar una iniciativa que para mí es vital a la hora que hacemos la búsqueda de personas. Cuando se vayan a cortar el cabello, un mechoncito, guárdenlo en una bolsita de Ziploc, de esas que se pueden sellar. Guárdela, al siguiente año te vuelves a cortar el cabello, hazlo, o un pedazo de uña. Eso nos sirve a nosotros para identificación genética cuando encontramos los cuerpos, sobre todo los cuerpos con mucha descomposición. Hay que hacer estudios genéticos y eso nos sirve muchísimo. La otra, yo sé que es muy padre tomarse fotografías, selfies, estudiarlas, poner la luz adecuada. Ahora ya todo el mundo compra sus aros, buscar la posición más sexy, lo que tú quieras, y luego es muy divertido estar haciendo retoques y entonces te afilas la nariz, te haces el ojo más grande, te pones pestañas súper, te haces la boca más carnosita, ¿no? Te quitas cachete, está padre. Pero ¿qué creen? Que cuando desaparecen muchas veces no encontramos la foto ideal para realmente localizarlas. En una central camionera donde está su ficha y ahí ponemos una fotografía con super Photoshop, no nos sirve de nada para identificar que la chica tiene la nariz más ancha, que los labios son delgados, que es un poco cachetoncita. No nos sirve. Hay que tomarse fotos reales, guardarlas y que tengan los padres o el adulto que vive con ustedes la tenga a la mano, ¿no? No se tomen fotografías afuera de su escuela donde puedan identificar que están en la prepa 3, en la prepa 2, en la prepa 1. No entreguen a sus padres un directorio. De verdad, no pasa nada.
Que sus padres sepan quién es tu amiga fulana de tal y su teléfono y dirección, quién es fulano de tal, su nombre y dirección. Cuando desaparecen, miren, yo he ido a las 2, 3 de la mañana a un ministerio público a acompañar a una madre, un padre angustiado porque su hija no aparece, y cuando llegamos al ministerio público y les piden información, la mamá no sabe el nombre completo del novio, el papá no conoce la dirección, ni siquiera dónde se ubican sus mejores amigas, no tienen los nombres ni los teléfonos de los padres para poder preguntar por ellas. De verdad, no es información privada. Ustedes tienen que entregar un directorio de confianza a una persona de confianza que en caso de que ustedes desaparezcan, las puedan buscar. Y ante las circunstancias, de verdad, no tomen taxi solas. Eso es algo muy importante. O 2 o 3 amigas tampoco. Es mucho mejor planear una salida. Es decir, pues a lo mejor mi mamá no va a poder recogerme ni mi papá por sus horarios de trabajo, pero una prima, una tía, o qué tal que yo voy a estar cerca de la casa de una prima y yo me puedo ir caminando y llegar con mi prima a dormir. Tener datos completos de quién lo va a hacer, o sea, quién la va a recoger, quién va a pasar por ella, tener los datos completos en la casa donde va a estar. No taxis, de verdad, eviten los taxis lo más que puedan. Es mucho menos riesgoso una micro con muchas personas. En transporte público, indicarles no usar el celular, lo que ya les había dicho, no dormirse en el transporte público, eso también los pone muy vulnerable, no llevar ropa diminuta. Yo como feminista, por supuesto que les puedo decir, ustedes son libres de vestirse como quieran, y es muy padre ponerse el vestido que uno quiere y el escote que uno quiera, pero ojo, hay que tener un poco de criterio y de sentido común. Si tú te subes a un transporte público con una falda demasiado pequeña, con un escote demasiado pronunciado, es muy probable que seas más vulnerable. Entonces, bueno, ¿qué te parece si te pones un pants encima? Ya estuviste con tus amigas todas en shorts, ya la pasaron muy bien, hace mucho calor, te pusiste el top más lindo, que te quedó muy padre, ya terminó el paseo, ya terminó la fiesta, me pongo una sudadera, me subo el cierre, me pongo un pants y entonces llama un poco menos la atención en el transporte público, ¿no? Operación mochila, pues de vez en cuando sí hay que hacerlo, hay que vigilar porque de repente pues no sabes si el compañero de junto trae una navaja, ¿no? Y presencia constante, bueno, eso es para los padres, presencia constante en las escuelas, que se den una vuelta a la escuela, que pregunten cómo van y demás. El internet y las redes sociales, yo creo que ya no me va a dar tiempo para meternos más en el asunto, pero en este momento yo estoy acompañando la desaparición de una chica de 22 años, que contactó a un novio por redes sociales, que se hicieron novios por redes sociales y que cuando decidió ir a conocerlo para ya tener ese encuentro físico, él le había dicho que vivía en Puebla, ella aquí en Pachuca, pues desde el momento en que ella se fue a la central camionera no volvieron a saber nada de ella desde el 28 de diciembre pasado. Este es un caso real. Diana sigue desaparecida, la están rastreando en Durango, en Puebla, Estado de México y Ciudad de México. Ya localizaron a este cuate porque tenía mucho tiempo de contacto con ella a través de redes sociales, ya lo están investigando, pero Diana sigue desaparecida. Lo de las redes sociales es sumamente grave. De verdad, ¿qué subimos a las redes sociales? ¿Qué fotografías? Yo sé que alimenta mucho la vanidad, alimenta mucho este rollo de que alguien te diga, ay, qué guapa amiga, te ves súper, y entonces todas nos sentimos con un ego así como, wow, qué padre, pero por Dios, de eso no se vive. De eso no se vive y entonces hay que tener cuidado con las fotos que subimos, a quienes contactamos, y las redes sociales deberían de ser para otros fines y no el exponerme y casi ponerme en una charola de plata para que cualquiera me localice. Los noviazgos es otro tema, creo que también ya me colgué con los temas, pero híjole, lo de los noviazgos hay que hablarlo en otro momento. Los noviazgos implica mucho amor propio, implica mucho autocuidado, implica mucho ser desconfiado del otro o de la otra, implica mucho irse despacio. Más vale despacio, implica mucho no meterse ideas románticas aquí en la cabeza y nublar la razón, ¿no? Implica mucho no sentirnos adultos. Todavía no son adultos, ¿no? Y entonces deberían de irse con más cuidado. Pero en otra plática lo ahondamos en el tema, ¿no? ¿Cuáles son esos espacios de sumo peligro? Híjole, las excursiones, los paseos, los campamentos, los viajes. Yo como mamá, cuando mis hijos varones salieron de la prepa 1, pues lo que organizaron fue un paseo, ¿no? En lugar de fiesta. Pues no fueron. O sea, definitivamente no fueron. Son buenos nadadores, aún así las bromas pesadas, el te aviento a la alberca con 2, 3 cervezas adentro, nos vamos en la noche a la playa porque parece muy padre ir a la playa en la noche, para meterse al mar en la noche hay que tener un poco de
profesionalismo en el deporte, la vulnerabilidad en un autobús bebiendo, por ejemplo, la vulnerabilidad de irse solos a un bar, porque ya cumplieron los 18 años, ya salí de la prepa, tengo el INE y entonces me puedo ir a un bar sin la responsabilidad de un adulto detrás verificando dónde están. Me parece que los pone en suma riesgo. Yo, de verdad, estando el país como está, donde han secuestrado autobuses completos con jóvenes, hombres para llevárselos a los laboratorios clandestinos de droga o a los campos de cultivo, y mujeres para llevárselas a la explotación de trata con fines sexuales, yo creo que ahorita en este país no estamos para eso, ¿no? Creo que se podría hacer un paseo cercano, no a la playa, pero acompañados por adultos. Ese es mi punto de vista. Y ante conflictos, dudas, temores, pues hablar con otros adultos, compartir los temores, las dudas. Oye, creo que mi novio no tiene una conducta muy adecuada, me saca de onda cuando me dice X o Y, no estoy muy segura con el trato de cierto maestro, no me siento bien con este primo. Hay que hablarlo con alguien a quien le tengamos confianza. Generar redes de apoyo y diálogo con pares, ¿no? Esto es muy importante, mujeres y hombres, tener nuestro grupo de amigos con quienes tenemos confianza, a quienes le podemos decir, oigan, ya paren la broma, no me estoy sintiendo a gusto. Consultar en sus espacios conductas, reacciones, hábitos, es decir, esto no está bien, en mi casa no debería de ser normal que todos los domingos nos emborrachemos y que a mi papá le parezca gracioso que yo me tome 2 cervezas y después pues tenga un comportamiento muy abusivo hacia mí, ¿no? Entonces, revisemos todo lo que sucede a nuestro alrededor, lo que sucede en nuestro salón, lo que sucede en un laboratorio y pongamos freno a todas estas cosas. Todo tiene remedio, Se puede ser creativo, intuitivo y propositivo y solucionar. El suicidio es un tema importante en el sector de edad en el que están ustedes y no lo tenemos que tomar en serio. Que no prevalezca el miedo, el enojo, la neurosis. Tampoco se tiene que vivir así. O sea, yo todo lo que les acabo de decir no es para que vivamos con miedo, no es para que te subas al transporte ahí temblando con tu mochila y alguien me está viendo feo, no, seguro me quiere secuestrar. Tampoco se trata de eso. Se trata nada más de ser más abusados, de tener las antenas arriba y decir, pues ¿para qué me entretengo en mi celular, no? Mejor lo consulto cuando llegue yo al baño y ya esté yo en mi casa segurita. Compartirles a los adultos nuestros temores, miedos para una mayor comprensión. Pues si yo quiero que mi mamá me comprenda un poco más, pues ¿por qué no platico un poco más con ella, no? Sé que llega muy cansada del trabajo, sé que casi no tiene tiempo, pero tengo que buscar el espacio para hablar con ella de manera mucho más tranquila. Cuando es necesario, cuando nuestro estado de ánimo está muy mal, cuando nuestros miedos son muy grandes, cuando hemos vivido un evento del cual ni siquiera sabemos qué fue lo que pasó, pero nos trae mal, hay que consultar a expertos, ¿no? Hay instituciones que tienen psicólogos o psicólogas, es complicado a veces acceder a ello, pero una de las opciones es la policlínica del Instituto de Ciencias de la Salud. Hay atención psicológica totalmente gratuita, con gente súper profesional y que la pueden tomar en línea y no les cuesta absolutamente nada. Acudir a talleres, conferencias, leer libros, tomar fuentes serias para todos estos temas: violencia sexual, violencia de género, bullying, drogas, alcoholismo, noviazgo sin violencia. Todos estos temas, hay un montón de materiales, pero serios. No lean cualquier fake news en las redes sociales. Y por último, de verdad, ante toda esta violencia que nos rodea, prevenir, prevenir y prevenir no es más que la única vacuna que podemos tomar ante ello. Muchísimas gracias y espero no haberlos aburrido y ojalá me puedan invitar en cualquier otro momento para hablar de estos temas un poquito más hondo. Muchas gracias y gracias a todo el equipo de la Dirección de Educación Media Superior que nos apoyaron para poder lograr este video. Yo soy Elsa Ángeles y el 8 de marzo no es para celebrar, ni es para bailar, ni pintarse de feminista, nada de eso. Se trata de reflexionar y esa es la idea, reflexionar sobre todo esto y recuerden, prevenir, prevenir y prevenir. Gracias.